¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión voy a proceder a explicar cómo es que yo realicé mi prueba de SQL. A ver, como punto uno tenemos, bueno, primero lo que nos pide son crear dos tablas. Dice revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces, tengo una tabla películas que tiene como columnas el ID y el tipo de valor integer, nombre varchar y ano que significa año, que es un integer y not null. Entonces, yo puse los valores de not null para que estos no admitan como que valores nulos. Corriendo, lo que hice fue hacer que la tabla fuera creada e igual hice la creación de la segunda tabla que es de tag, que tiene como columnas ID y tag. Y ID es la llave primaria, por eso lo especifico ahí. Entonces, para que estas dos como que puedan tener se puedan juntar, lo que hice fue crear una llave que dio una tabla intermedia que a la que denominaré películas tag, donde el ID de cada una de las tablas ya creadas sean como que mis llaves foráneas. Entonces, eso es lo que yo procedo a poner a continuación. A ver, acá lo voy a seleccionar y voy a proceder a crearlos, cosa que, por ejemplo, si es que tengo un valor en película, automáticamente como que se crean los demás campos, ¿no? Y se juntan. A ver, en la segunda parte dice inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2. Entonces, lo que hice fue en mi primera tabla de películas insertar los valores. En este caso usé como que películas de Disney clásicas y como que las más conocidas. Y, a ver, acá insertando, esto me debe correr. Y lo que hice fue también insertar valores en la columna tag, que, bueno, en este caso son como que el género de la película, por ejemplo, aventura, fantasía, romance, animación, etcétera. Y como me dice que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda 2, lo que hice fue en la tabla intermedia que yo había creado poner esos valores, porque como esa tabla tiene como columnas el ID de la tabla películas y el ID de tabla tag, entonces lo que hice fue, como me dice que la primera debe tener 3 tags. Entonces, por eso acá en los valores las 3 primeras filas tienen 1, 1, 1. Y bueno, el tag al que corresponde. Por ejemplo, acá 2 corresponde a fantasía, 4 animación y 5 romance. O sea, eso quiere decir que la primera película tiene estos 3 tags como característica. Y la segunda, los dos que le prosiguen. Listo. Entonces pasamos a la pregunta 3. Dice, cuenta la cantidad de tag que tiene cada película. Si la película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces, lo que hice acá es usar un left join, en donde a la izquierda tendría lo que es la tabla películas y a la derecha lo que es películas tag. Entonces, de la tabla películas, lo primero que seleccioné fue el ID y el nombre de la película, y de ahí conté cuántas el Tag ID, que es de la tabla películas tag, ¿no? Y esta le nombré como que número de tag. Dice from películas y lo voy a unir con películas tag, donde películas ID es igual a la película ID de la tabla películas tag. Entonces, esto como que iguala y hace match, y lo voy a agrupar por ID de películas para que así como que se puedan sumar, y bueno, lo ordené para que me salgan los valores de forma ascendente. Entonces, corriendo esto, lo que me sale son el número de tags que tiene cada película. Por ejemplo, aquí vemos que el ID, que fue nuestro elemento que nos ayudó a integrar estas dos tablas, es 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 películas las que inserté. Y el Rey León, como en un apartado anterior se especificó que solo debería de tener 3 tags, entonces acá coinciden los valores, ¿no? Porque lo que hace el número de tags es contar cuántos tags tiene cada película. Listo. En la 4 dice, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, llaves primarias, foráneas y tipos de tablas. Ya, esto es
reseteando como que todo lo anterior porque este es un nuevo ejercicio donde tenemos tres tablas, la que es preguntas, usuarios y respuestas. Entonces lo que hago acá es crear cada una de las tablas con las características que me especifican, ¿no? Por ejemplo, aquí dice ID como que llave primaria en la tabla preguntas, acá en la tabla usuarios igual ID como llave primaria. Y por último, lo que es la tabla respuestas, donde ID es igual, bueno, la llave foránea, no, la llave primaria, y en esta tabla de respuestas lo que hace es unir dos llaves foráneas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la llave foránea es de usuario ID y esta refiere, o sea, llama al ID de la tabla de usuarios, ¿no? Igual a la segunda. Entonces, ya creando estas tablas, como se ve, se han creado exitosamente, lo que hacemos es agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Ya, entonces en la tabla usuarios está como columnas lo que es ID, nombre, edad. Entonces lo que hice fue eh, insertar insertar datos random. Por ejemplo, acá tenemos que nuestro usuario uno se llama Juan Pérez, el usuario 2 María López, Carlos, Ana, Luis con sus respectivas edades. A ver, listo. Uy. Y dice, ya existe la llave ID 1. Ah, ya fue porque ya la había corrido. Y, a ver, acá dice, lo que hice acá fue también crear la tabla valor, preguntas con sus respectivos campos, que es bueno, insertar valores en las tablas preguntas, que es ID, pregunta y respuesta correcta. Y por último, inserté valores en la tabla respuestas. A ver, esta tabla de respuestas es bastante grande porque acá creo, ya, las especificaciones son acá las siguientes. Dice, la primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces y dice por 2 usuarios diferentes. Entonces, en la parte de respuestas, que es lo que tú insertas como usuario, por ejemplo, acá en la tabla de respuestas, se supone que la respuesta tiene que ser contestada bien 2 veces. Por eso 2 veces acá la respuesta correcta, que es París, aparece 2 veces. Y en la pregunta uno. Y también en la otra pregunta, la dice, la segunda pregunta debe ser contestada correctamente por un usuario y creo que la otra pregunta era acerca de cuántos planetas hay en el sistema solar y la pregunta correcta creo que era 8. Entonces, como son 5 preguntas y son 5 usuarios, se deberían insertar como que 25 respuestas, en donde acá era esto representa lo que es usuario ID y esto es lo que presenta pregunta ID. Entonces aquí están las respuestas de cada usuario por cada pregunta hecha. A ver, acá esto lo voy a correr para que se inserten los valores. Y listo, se insertaron 0 de 25 valores. Dice, las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas, por eso puse cualquier dato igual, bueno, que se relacione con el tema que escogí, pero que son respuestas incorrectas en sí. Dice, 6, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Entonces, lo que hago acá es usar la función with y, a ver, acá inserto lo que es preguntas correctas, que es una nueva tabla que voy a crear, que tiene como datos esto. A ver, esto lo voy a borrar para que se entienda mejor, porque lo que se tiene acá es como campos, lo que es pregunta ID, que pertenece a la tabla de respuestas, la pregunta en sí que pertenece a la tabla de preguntas, y el usuario ID que pertenece a la tabla de respuestas. Entonces, lo que hago es un inner join con, con lo que es la tabla de respuestas y acá como que lo agrupo. Entonces, el ID de la tabla preguntas representa igual a lo que es pregunta ID de la tabla de respuestas, donde la respuesta debe ser igual a la respuesta correcta. O sea, va a contar solo las respuestas que sean iguales a las respuestas que deberían ser correctas. Entonces, eso es lo que hizo. Por ejemplo, acá dice, contó solo las preguntas que están contestadas correctamente. Entonces, como decía ahí que solo 2 usuarios deben
contestar bien la primera pregunta y un usuario contestar bien la segunda pregunta, acá aparece ese dato, ¿no? Y acá los usuarios que contestaron bien es el usuario 1, el usuario 5 y el usuario 4. Entonces acá lo que hace ahora es seleccionar lo que son ID, nombre de la tabla usuario, y bueno, voy a hacer un left join de la tabla usuarios con la nueva tabla que acabo de crear que se llama preguntas correctas para que cuente cuántas preguntas correctas hay por usuario. Entonces, haciendo toda esta consulta y agrupándolos por usuario ID, porque, bueno, un usuario contestó bien dos preguntas, y ordenándolo de forma descendiente me da como resultado la siguiente tabla, en donde se ordena, bueno, lo ordené de manera descendientes y nos damos cuenta de que tres usuarios diferentes respondieron las preguntas. Tres usuarios diferentes respondieron las preguntas correctamente, ¿no? Y ahí aparece la suma de cada una de las preguntas que ha contestado correctamente. Listo. Acá en la 7 dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. A ver. O sea, por ejemplo, acá me tendría que dar como que tres usuarios respondieron correctamente. Entonces, lo que hago es eh, casi similar a lo que hicimos arriba. Lo que hice fue, bueno, aquí está la tabla que es preguntas correctas y, a ver, hice un inner join con la tabla de respuestas y, a ver, acá lo que seleccioné de la tabla de preguntas correctas es primero el ID de la pregunta y el usuario ID. Entonces, acá hacemos que el ID de la tabla preguntas sea igual a al pregunta ID de la tabla respuestas y que solo me dé el valor, bueno, de las respuestas correctas, ¿no? Entonces, lo que hace toda esta consulta es darme cuántos usuarios acertaron por cada pregunta. Entonces, por ejemplo, acá vemos que dos usuarios acertaron la primera pregunta y un usuario acertó la segunda pregunta y bueno, eh, las demás preguntas no fueron respondidas correctamente por nadie. Ahora aquí se implementa un borrado de cascadas de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que si, por ejemplo, yo quiero eliminar al usuario 1, cada vez que corra, las demás tablas no me aparezcan como que las respuestas de ese usuario 1 me aparecen como null, porque supuestamente ya lo eliminé. Entonces, lo que hago es esta consulta y esta consulta lo que hace es traerme de los valores de cuál es como que el formato que sigue cada una de las tablas, creo. No, cada una de las columnas respuestas, o sea, qué formato sigue, bueno, cada una de las columnas respuestas. Y la que yo quiero enfocarme es en la K, la de usuario ID. Entonces, ¿qué formato tiene la columna de usuario ID? Tiene ese formato que es respuestas usuario ID que. Entonces, lo que voy a hacer es voy a editar esta columna para que admita como que para poder alterarla, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, de la columna, bueno, de la tabla de respuestas, lo que voy a hacer es quitar todo el formato que tenía esa columna de usuario ID y darle un nuevo formato. En este caso, bueno, lo que hice es un alter table. A ver, y acá, a ver, entonces con esta consulta lo que hago es borrar el formatito que tenía el usuario ID y lo que voy a hacer es hacer que esto se borre en forma de cascada. Entonces para eso hago esta consulta que bueno es igual a un alter table y acá se agrega bueno, en la columna que es usuario ID, lo que hace es hacer que esta se pueda eliminar de forma de cascada como ya expliqué anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo acá, a ver, primero, ya mira, mi tabla original es la tabla usuarios y tiene valores del 1 al 5. Entonces, como dice acá que probemos eliminando el usuario donde el ID es 1, cuando acá eliminamos, lo que nos va a permitir lo que hemos hecho es que acá en usuarios
no me salga error prácticamente. Y me salga, por ejemplo, ahí el listado de 2 3 4 5 porque yo eliminé la columna uno. Entonces, por ejemplo, acá en respuestas me deberían salir también los usuarios que, bueno, 2 3 4 5. O sea, como se ve, acá tenemos 20 columnas porque yo, al momento de eliminar el usuario que tenía el ID número uno, borro absolutamente todos sus registros. Entonces, eso quiere decir que no hay ninguna respuesta respondida por parte de este usuario. Aquí dice. No. Entonces, la pregunta 9 dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Bueno, lo que tenemos que hacer es alterar, bueno, un alter table. Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es, ya que eliminé el usuario que tenía el ID número uno, acá, como se ve, sí se puede insertar esto porque esta columna no tiene ningún tipo de restricciones. O sea, como ven acá, a ver. Acá corriéndolo sale como usuario uno Juan Pérez, que tiene 16 años. Y acá haciendo un alter table para hacer como que la consulta de que solo admita valores mayores de 18 años con respecto a la edad. Si yo lo inserto antes de esto, no me va a dar un resultado correcto porque dice de que un, una ya es como que una fila que yo inserté es como que violada por esta regla, o sea, no lo puedo insertar a menos que yo edite este valor. Entonces, lo que yo hago es, voy a editar ese valor de 16 y le voy a dar un valor de 22 como para que me deje corriendo me deje corriendo este edit que yo quiero hacer. Entonces, a ver, haciendo esto y comprobando que en la tabla usuarios está editado lo que es la edad de Juan Pérez, que pasó de 16 a 22. Ahora sí puedo insertar esto. El alter table. Y miren, me va a salir que se hizo correctamente. Y por ejemplo, si yo quiero agregar este valor que es de Juan Pérez con 16 años de edad, no me debería permitir. Entonces, aquí mismo dice, ¿no? Dice viola la restricción de check mayor de edad, porque solo se pueden insertar valores mayores a 18 años. Y por último dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Ya, entonces hacemos un alter table en la tabla usuario y lo que hace es agregar un nuevo campo que es el de email. Entonces acá, por ejemplo, si hacemos un select from usuarios, me debe salir el nuevo campo de email vacío porque no he insertado aún ningún tipo de datos, como acá se puede ver. Y voy a agregar la restricción de que este valor debe ser único. A ver, poniendo acá. Y eso es lo que hago. Haciendo una prueba acá, he insertado un valor cuando el usuario es uno, me diga que el email sea el siguiente. Entonces, por ejemplo, si es que acá vemos lo que es select from usuarios, ese campo me debe aparecer lleno. Mira, acá el usuario que tiene el ID número uno me sale que su email es eso. Mira, por ejemplo, si acá yo quiero insertar que este email sea para el usuario 4, ah, 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 si yo corro esto, me debería dar como que no se puede, ya que el email debe ser único. Y bueno, dicho y hecho, sale de que no se puede insertar este valor porque ya fue insertado anteriormente. Por ejemplo, acá haciendo un edit de esto, me debe salir que si corrió y acá la tabla de usuarios la voy a llamar y me sale, por ejemplo, que el usuario 4 tiene este email. Bueno. Entonces, claro, acá Margarita. Pensé que era lo mismo. Bueno, entonces creo que eso sería todo y muchas gracias.